lo último que habíamos visto era justamente el tema de los sensores hiperespectrales, ¿sí? Habíamos visto que una de las características de los hiperespectrales es que tienen más de 100 bandas. Y como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de sensores, ¿no? Que están a bordo, obviamente, de diferentes satélites, ¿no? Y obviamente, este número de bandas es lo que nos indica justamente la cantidad de información, la cantidad de capas de información que nosotros podemos obtener. Muy bien. Entonces, lo último que habíamos hablado la última semana, bueno, hace el día martes, ¿no? Habíamos conversado sobre este tema. Y ahora vamos a continuar un poco hablando, vamos a ir más adelante y vamos a hablar un poco acerca del concepto mismo, ¿no? Este es más o menos el concepto, ¿no? Nuestro ojo humano ve simplemente una capa, ¿no? Una capa donde está todo lo que nosotros observamos. Pero un sensor hiperespectral, además de ver la capa que observamos, pues también puede distinguir entre diferentes capas, ¿sí? Y esto es obviamente lo que nosotros conocemos a toda esta combinación de bandas, es lo que nosotros llamamos la dimensión espectral. Además de eso, acá tenemos el ancho de la franja, ¿no? De detección en este caso. Muy conocido en inglés como swatch, width, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo están viendo, ¿no? Este es más o menos lo que nosotros llamamos el ancho de la franja de detección o de análisis, que es lo que barre, en este caso, el satélite o el sensor, ¿sí? Acá, obviamente, si nosotros extraemos un pedazo de todo este barrido que ha hecho el sensor, pues podemos obtener un pequeño pedacito de todo aquello y ver que justamente se divide en varias capas, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos indicar que cada píxel contiene un espectro continuo, que es usado para identificar los materiales presentes en el píxel. Por eso acá nosotros tenemos nuestra señal, esta es la señal, y esta es la longitud de onda de este pedazo o porción, digamos, del barrido que ha hecho el sensor hiperespectral. Entonces, hasta ahora nosotros sabemos que para este tipo de sensores que son generalmente ópticos, tenemos 4 categorías de resolución. Uno es la resolución espacial, otra es la resolución radiométrica, otra es la resolución espectral y otra es la resolución temporal, ¿sí? Más o menos es así como funciona, en este caso, las imágenes, o más que todo, digamos, la extracción de información de lo que es obviamente un sistema hiperespectral, ¿ya? Entonces, de esa manera es como nosotros trabajamos, ¿no? Como ustedes están viendo, nuestro ojo humano simplemente lo mira así. Pero cuando hablamos de un sensor hiperespectral, podemos ver que se puede dividir en varias capas o bandas, como nosotros las hemos llamado. Y esos obviamente generan una señal que obviamente nos indica qué tipo de materiales están presentes en ese píxel, ¿ya? Eso es más o menos lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Todo esto de acá, este pedazo rectangular, si quieren llamarlo, de imagen, es obviamente todo lo que ha visto el satélite en el momento que ha hecho el barrido, ¿sí? Él ha hecho un movimiento y justamente el sensor, como está pegado en el satélite, entonces junto con él han hecho este barrido de información, de obtención de información. Muy bien. Ok. Bien. Ahora hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y esas dos cosas tienen que ver con lo que nosotros llamamos el IFOP y el GFOP, ¿no? Entonces, acá podemos ver más o menos cómo está formado la óptica. Aquí tenemos los lentes, podemos representarlo de esta manera. Y acá tenemos, obviamente, el elemento detector, ¿sí? El elemento detector, obviamente, tiene un ancho, ¿sí? Y ese ancho, obviamente, está aquí definido como el GFOP, que es este de acá, ¿sí? Esta distancia de aquí abajo a acá, ustedes ven es justamente sobre la superficie terrestre. Y el objeto espacial o el objeto es la altura a la que se encuentre, ¿cierto? Con relación, obviamente, a la óptica, ¿no? Esa puede ser una nave espacial, como en caso de un satélite, puede ser un aeroplano, un avión que tiene sensores y puede estar mapeando, ¿no? O puede ser algo sobre la superficie terrestre, pero obviamente montado sobre algún montacarga o algo así.
¿no? Pero esta altura h obviamente nos sirve para definir aquello. Entonces, el IFOP en realidad viene a ser justamente una variación momentánea, una longitud momentánea, ¿sí? Tal vez este gráfico no deja ver bien claramente eso, pero tiene que ver justamente con este movimiento de acá, ¿no? Son movimientos muy instantáneos, si quieren llamarlo, ¿sí? Entonces, acá más o menos es lo que tenemos nosotros, y aquí la longitud focal la vamos a representar por F, y donde están los detectores vamos a llamar como plano focal. Esta es más o menos la geometría que se tiene en este caso para este tipo, para entender lo que son los conceptos de IFOP y GFOP, ¿no? Entonces, algunas características del IFOP. El IFOP es como decir el campo de visión, ¿sí? Es el campo de visión instantáneo, en este caso. También existe el FOP, que simplemente se llama el campo instantáneo. Estos dos parámetros, tanto el uno que es instantáneo porque está en función del tiempo, y el otro porque ya es un parámetro, digamos, característico del sensor, el FOP, es independiente justamente de la altitud de operación. No depende de la altura a la cual se encuentra, en este caso, el sensor. No importa si está sobre un aeroplano, no importa si está sobre una nave espacial, ¿sí? Entonces, es un parámetro conveniente para los sistemas aerotransportados, donde la altitud de funcionamiento también puede variar, dice, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos el IFOP. El IFOP está expresado por esta ecuación. 2 inverso de tangente, ¿no? Por eso a tan, W, el ancho del elemento detector, sobre 2 veces, en este caso, la longitud focal, ¿sí? Esto también, todo esto de acá, haciendo aproximaciones, nosotros podemos llegar a decir que simplemente el IFOP es ese ancho sobre la distancia focal, ¿ok? Eso es entonces la ecuación que nos ayuda justamente a resolver lo que es, en este caso, el término de IFOP, ¿ya? Entonces, no se olviden, eso se refiere a IFOP, es el campo de visión instantánea que tiene el sensor. Otra cosa interesante con el mismo gráfico es entrar a ver lo que es el tema del GFOP, ¿sí? El GFOP tiene que ver obviamente ya con la parte de abajo, con la parte terrestre, sobre la superficie. Por eso viene la G que es de ground, ¿no? Y este depende, ahora sí, este depende, 1, de la altitud, 2, de la distancia focal y W, del ancho del elemento detector, ¿sí? Entonces, a nivel de diseño, y si se refiere a utilizar el campo de visión instantáneo, el IFOP, que se define como el ángulo subtendido por un solo elemento detector en el eje del sistema óptico. Fíjense, el GFOP no es más que es igual a 2 veces, en este caso, h, ¿no? Que es la altitud, por la tangente del IFOP sobre 2, ¿sí? El IFOP es lo que habíamos calculado antes, que era el campo de visión instantáneo. También esto se puede expresar el GFOP como el ancho del elemento detector por la altitud sobre la longitud focal, ¿sí? Entonces queda expresado de esta forma más o menos. Y en algunos libros este H sobre F se lo abrevia con la letra M, ¿ok? Entonces por eso queda algo más sencillo como ancho sobre M, pero M es una constante que está relacionada con el H, o la longitud y la longitud focal, ¿no? La altura y la longitud focal. Muy bien, entonces esas son las ecuaciones que generalmente se utilizan justamente para determinar estos parámetros que son de mucha importancia para los sensores. Muy bien, entonces de esa manera es como entendemos estos dos conceptos como es el IFOP y el GFOP, ¿no? Muy bien, esto tiene que ver mucho con la óptica del sensor. Bien, otro parámetro interesante que también es bueno considerarlo y es bueno tomarlo en cuenta es lo que nosotros llamamos tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia no es más que el tiempo requerido por el detector con un campo de visión instantáneo para barrer a través de una celda, ¿sí? En pocas palabras, fíjense en acá. Yo tengo acá el IFOP, ¿sí? Ah, y por si acaso las unidades del IFOP y del GFOP son de miliradianes, ¿sí? Entonces, esa es
en este caso, la unidad establecida para hablar de IFOP. 1 miliradian, 2 miliradian, 10 miliradian, ¿no? Eso es el parámetro de IFOP, ¿ok? Entonces, imagínense que acá yo tengo que hacer un mapeo de esto, ¿no? Recuerden cuando teníamos nosotros, en este caso, como es, se puede decir, en esta oportunidad, es un tipo de sensores por escaneo, va escaneando, digamos, punto a punto. En realidad, celdas y celdas, ¿no? Aquí tenemos una resolución de la celda. Esta celda mide 10 por 10 metros y nuestro sensor tiene que ir en esta dirección. Ok, mapeando. De esa manera escanea mientras él va avanzando. Entonces aquí hay también un campo de visión angular y aquí ustedes están viendo el ancho de la franja de detección. Esta es la franja de detección, el ancho es de 20 kilómetros, dice, ¿no? Y tiene una tasa de escaneo de 2 por 10 a la menos 2 segundos por línea escaneada, ¿ok? Cada línea lo hace en más o menos ese tiempo y está a una altura de 10 kilómetros. Entonces, para determinar el tiempo de permanencia, que es el tiempo requerido por el detector IFOP, para barrer esta celdita de acá, entonces se aplica esto. La tasa de escaneo por línea, en este caso, que nos dice es un dato técnico del sensor, 2 por 10 a la menos 2 segundos. Y acá, ¿cuántas celdas estoy escaneando por línea? En este caso, para este tipo, digamos, se pone como ejemplo 2000 celdas. Entonces, hay 2000 celdas que se están escaneando en esta línea. ¿Sí? Y una vez hecho eso, entonces calculamos, hacemos el cálculo y nos sale que es 1 por 10 a la menos 5 segundos por cada celda. Ese es más o menos el tiempo requerido por el detector para barrer a través de cada celda, ¿ya? O para realizar un barrido, si quieren llamarlo así. Bien, ahora, con este otro tipo de sensores, con este de acá, nosotros también podemos determinar su tiempo de permanencia. Recuerden que en este tipo de mecanismos, acá ya nos dice el problema que está a unos 10 kilómetros, y acá se está diciendo que el IFOP para cada detector vale 1 miliradian. La dirección de escaneo es hacia adelante, ¿cierto? Siempre hacia adelante. Entonces va escaneando línea por línea, como habíamos visto en la última clase. Supongamos que esta línea por línea pues también tiene una resolución de celda de 10 por 10, ¿ya? Ahora, el cálculo del tiempo de permanencia es igual a la dimensión de la celda sobre la velocidad. O sea, yo tengo que conocer aquí cuál es la velocidad de la nave espacial o del vehículo que tiene el sensor, ¿sí? ¿Cuál es esa velocidad con la cual se está moviendo el sensor? Entonces, aquí, la dimensión de la celda me dice que, obviamente, es 10 segundos, ¿ya? Aquí creo que está. Aquí está mal. Esto es 10 metros, mil disculpas, no es segundo, es 10 metros, ¿ya? Esto es 10 metros. Sobre la velocidad obviamente de la nave espacial que está llevando al sensor. El sensor adquiere la misma velocidad que la nave espacial porque están pegados. Entonces, ahí más o menos tenemos una velocidad de 200 metros sobre segundos, ¿ok? Entonces, haciendo los cálculos de 10 metros sobre 10 metros sobre segundo, ¿no? Ahí, acá me va a dar lo siguiente. 5 por 10 a la menos 2 metros segundos por cada celda. Ese es el tiempo de permanencia requerido para el detector IFOP, ¿ya? Y aquí nos dice además que cada detector IFOP, el IFOP para cada detector es de 1 miliradian. Muy bien. Entonces, más o menos es de esta forma como se hacen los cálculos con relación al IFOP, al GFOP y al dwell time, ¿no? ¿Ok? Entonces, es eso. Bien, ahora sí. Un sistema, aquí tengo un problema, y este es un problema que lo vamos a resolver conjuntamente conmigo, ¿sí? Dice de la siguiente manera. Un sistema de percepción remota con un ancho de franja, un SWAT width de 50 kilómetros, es lanzado
en una órbita polar de 205 kilómetros de altitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mi sistema de sensores tiene la capacidad de poder barrer un ancho de franja de detección de 50 kilómetros. Y se encuentra, ese sensor, obviamente debido al satélite, se encuentra más o menos a 205 kilómetros de altitud. Muy bien. La primera pregunta que nos hacen a nosotros es, ¿cuál es el periodo orbital? Bien, para determinar el periodo orbital, nosotros tenemos que calcular usando la siguiente ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación que nosotros tenemos. Esto obviamente se deduce, ¿sí? No lo voy a deducir porque obviamente si ustedes tienen más interés seguramente lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar, ¿ya? El deducirlo pues me va a llevar un poco de tiempo y por tanto no quiero perder mucho tiempo. Hay mucho material todavía por avanzar. Entonces, acá, esta T representa el periodo. Periodo es igual a 2 pi r. Este r es la distancia, en este caso, desde el centro de la Tierra hasta la superficie más la altura, ¿sí? La altitud a la que se encuentra nuestro sensor o el satélite. Sobre r, sobre g, en este caso g es la gravedad, es 9.81, y este es el radio de la Tierra al cuadrado, ¿sí? Dividiendo todo eso, nosotros, obviamente aquí dice donde R es igual a RE más H, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el reemplazo de los datos, considerando que, por ejemplo, la gravedad de la Tierra es 9,81, podemos resolver esta ecuación, porque depende solamente de la distancia desde el centro de la Tierra hasta donde se encuentra el sensor, y, y nada más, y la gravedad, digamos, ¿no? Que se asume que es 9,81. Al hacer ese cálculo de acá, nosotros tenemos el periodo de la órbita. Y el periodo de la órbita nos lo está dando en segundos, por tanto es 5.312,5 segundos. ¿Sí? Y fíjense en acá, esos segundos los voy a llevar a horas, entonces hago una conversión, ¿no? Divido todo esto entre 3.600 y obviamente me va a dar esto, ¿no? Que más o menos es 1,47 horas aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ese es el periodo en el cual un satélite de observación de la Tierra que se encuentra a una altura de 205 kilómetros está dando la vuelta cada 1,47 horas aproximadamente. Muy bien. Bien. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la velocidad orbital? ¿Con qué velocidad se mueve este satélite? Porque esa misma velocidad orbital va a ser la velocidad del sensor, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad se está moviendo el satélite? En este caso, aplicamos esta ecuación, ¿sí? Podemos hacerlo por dos métodos. Uno, por esta ecuación, donde nos dice que la velocidad es igual a la raíz de la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado sobre r, que es el radio de la Tierra, más la altura a la cual se encuentra, en este caso, el sensor. Entonces, podemos aplicar esta o podemos aplicar esa de ahí, ¿sí? Que también está relacionada con el periodo que ya hemos encontrado hace unos minutos atrás, ¿cierto? Entonces, acá nosotros podemos decir tranquilamente que aquí yo tengo 2 pi r, donde r ya le he dicho que es el radio de la Tierra, más la altura a la cual se encuentra el sensor, sobre la velocidad. De acá de esta ecuación despejo la velocidad, y por tanto la velocidad es 2 pi r sobre t, ¿sí? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Esta órbita, y es lo que acabamos de encontrar este periodo de la órbita hace unos minutos atrás, ¿cierto? Al hacer el cálculo del periodo. Entonces nos da 5.312,5 segundos. En horas es 1,4757 horas. Ahora, acá yo voy a usar sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? 2pi no tiene unidades, no hay problema, pero R es una unidad de distancia, entonces tiene obviamente metros que estar expresado. Luego, T es el periodo. Se recomienda dejarlo en segundos. Entonces se usa este de acá en vez de este de acá. ¿Sí? Entonces 5.312,5 segundos. Si yo reemplazo acá los datos y hago los cálculos numéricos en esta ecuación de acá,
Entonces, mi velocidad aproximadamente es de 7,78,6 metros sobre segundos. Esa es la velocidad con la cual se está moviendo la nave espacial, ¿sí? Y obviamente, si se mueve la nave espacial con esa velocidad, lo hace también nuestro sensor con esa misma velocidad. Muy bien. Entonces, ese es el detalle. Se asume que la Tierra es esférica, ¿sí? Entonces, como la Tierra es esférica, se asume justamente el radio del centro de la Tierra al ecuador. Nosotros sabemos que es otra cosa la Tierra, ¿no? Tiene una forma más o menos de una papa, digamos, ¿no? Media rara, digamos. Eso lo saben muy bien los geodestas, ¿cierto? Entonces saben que justamente existen, ¿qué se llaman? En este caso, potenciales, ¿no? Estos potenciales obviamente hacen que la Tierra no tenga pues esa forma esférica como asumimos nosotros en estos problemas, pero en este caso nosotros vamos a asumir que la Tierra es una esfera, ¿no? Para justamente ayudarnos a resolver, digamos, los problemas de una manera más sencilla y obviamente aproximada. ¿Ok? Entonces, eso, asumimos que obviamente tiene que ver con el radio de la Tierra, que más o menos es 6.371 kilómetros, ¿no? Desde el centro. Ese es el valor. Entonces aquí nosotros tenemos que reemplazar los 6.371, ¿sí? Y obviamente acá elevado al cuadrado, la gravedad 9,81 dividido entre R. Pero R ya sabemos que es el radio de la Tierra más la altura. Entonces sería 3.000, o como es 6.371 kilómetros más los 205 kilómetros a la cual se encuentra este sensor, ya sobre la superficie de la Tierra. Reemplazamos todo eso, le sacamos una raíz y seguramente nos tiene que dar más o menos una velocidad similar a esta. ¿Ya? Aproximadamente 7.786 metros sobre segundos, o en kilómetros sería 7,78 kilómetros por segundo. Nosotros vamos a ocupar como si fuera dogma de fe esta ecuación. Esta ecuación se deduce, ¿sí? En los libros de física está la deducción de esta ecuación, así que también ustedes pueden encontrar. Esta es la ecuación para el periodo orbital de un satélite, ¿sí? Entonces, acá viene justamente 2πr raíz de r, ¿no? Recuerden que r es el radio de la Tierra más la altura, ¿sí? O sea, 6.371 kilómetros más 205 kilómetros, ¿ok? Eso significa el r. Ahora, dividido entre la gravedad, que es 9,81, y el radio de la Tierra al cuadrado, dice, ¿ok? De ahí dice que le saquemos una raíz. Al sacar la raíz y multiplicarlo después por 2pi por r, otra vez r de la Tierra más la altura, uy, se me pasó. Entonces, reemplazando todos esos datos y haciendo el cálculo numérico, obtenemos un periodo de órbita de 5.312,5 segundos, ¿sí? Lo cual se traduce al transformarlo en horas en 1,47,57 horas. Recuerden, para transformar a horas, simplemente dividir una conversión que es dividirlo entre 3.600 segundos, que 3.600 segundos nos hace una hora. Lo que pasa es que la velocidad orbital tiene esta fórmula para cualquier satélite que está alrededor de la Tierra, ¿sí? Y esta fórmula nos dice la gravedad, G, este es el radio de la Tierra al cuadrado, sobre R. Y R ya hemos dicho que es el radio de la Tierra más la altura, ¿sí? Entonces le sacamos raíz a eso. Podemos hacerlo por este método, como también podemos hacerlo por este método, ¿sí? Esto viene por si acaso, esta ecuación viene de la cinemática circular, ¿sí? En física se estudia mucho lo que es el movimiento de objetos que están girando o movimientos circulares. Viene de ahí. Por eso ese periodo es igual a 2pi por r sobre b, ¿sí? Este b es la velocidad, este r es el radio de la Tierra más la altura, y esto es una constante, ¿cierto? 2pi. De aquí despejamos la velocidad, tengo la velocidad, y esto es igual a 2pi r sobre t, ¿sí? Cualquiera, o esta, vale. Acá, para usar esta de acá, nos está pidiendo el periodo de la órbita, pero ya lo habíamos calculado en el inciso A, ¿cierto? El periodo.
Y habíamos dicho que el periodo es 5.312,5 segundos. O sea, quiere decir que el satélite o el sensor da una vuelta cada este tiempo, cada 5.312,5 segundos le da una vuelta, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, acá más o menos esto da 1,47 horas. Si yo reemplazo el periodo acá y reemplazo aquí R por el radio de la Tierra más la altura orbital a la cual se encuentra, reemplazo y debería darme un valor de más o menos 7.786 metros sobre segundo. Entonces simplemente estamos trabajando como si estas ecuaciones ya las supiéramos nosotros, ¿no? Pero de todas maneras existen las deducciones de estas ecuaciones, ¿no? A los que obviamente son un poco más curiosos, pueden encontrarlos tranquilamente en los libros de física, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué nos dice el inciso C? El inciso C, como les digo, es un poquito más pesado. ¿Sí? Bien. El inciso C nos dice de esta manera. ¿Cuánto tiempo tardaría este sistema de percepción remota, en adquirir una cobertura total en el ecuador si el instrumento se usa solo en pasadas ascendentes? Ahora les explico qué son esas pasadas ascendentes. Supongamos que yo tengo una esfera, digamos que esta es mi esfera, ¿sí? El satélite, digamos que es este punto de mi dedo, y obviamente pasa lo siguiente, esto va girando así, dando vueltas, ¿sí? Cuando el satélite, digamos que esto es el ecuador, esta parte, y el satélite va a pasar por ahí y está yendo en dirección hacia arriba, eso es lo que nosotros llamamos una pasada ascendente, ¿sí? El satélite va a volver a bajar y va a pasar otra vez por el ecuador para dar una vuelta, pero ahora está yendo en descendente, en forma descendente. Digamos que esta es la Tierra, ¿ok? Ese es nuestro planeta Tierra. Ahora, sabemos que esta línea que une es el ecuador, ¿sí? Esto de acá es el ecuador. Supongamos que yo tengo un satélite y ese satélite hace este movimiento. Vamos a ver algo así. Digamos que se mueve en esta forma. Voy a poner puntos para indicar la trayectoria del satélite, ¿sí? Y obviamente después se pierde, ¿no? Dando la vuelta, ¿ok? Supongamos que esa es una trayectoria. Esa trayectoria del satélite, cuando está yendo de esta forma, a ver, déjenme buscar otro color, así. No, ya tengo rojo. Voy a buscar otro color para diferenciarlo. Si está yendo en esta dirección, hacia arriba, fíjense que le está pasando por el ecuador y está yendo así, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos una pasada ascendente. Quiere decir que está subiendo, ¿ok? Pero seguramente el satélite, si le damos la vuelta a esta figura, vemos la parte de atrás de la figura, el satélite va a ir obviamente dando la vuelta y va a comenzar a descender, ¿sí? Cuando desciende, voy a usar la misma figura, me van a disculpar. Cuando desciende, pasa lo siguiente. Digamos que ahora estamos del otro lado. Cuando desciende, viene así. Nuestra flecha ahora es así. Esto es lo que se llama una pasada descendente, ¿sí? Por eso decía con mis manos, sube y baja, sube y baja. Y así va completando la órbita del satélite, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos están haciendo acá, antes de entrar a la pregunta, ¿se entendió lo que es una pasada ascendente y una pasada descendente? ¿Hay alguien que no ha entendido lo que es una pasada ascendente y descendente? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Pero, bueno, entiendo el silencio. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces ya entendimos entonces lo que es una pasada ascendente y descendente, que eso lo van a escuchar algunas veces. Cuando hagan, por ejemplo, algún tipo de trabajo y le van a decir, sí, el satélite va a ser una pasada ascendente, va a ser una pasada descendente, ¿no? En especial con los radares también, ¿no? Se aplica bastante esos términos.
Entonces van a ir escuchando esos términos. Entonces es bueno que lo tengan bien claro en la cabeza lo que significa una pasada ascendente y descendente de un satélite. Bien, pero acá la pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tardaría este sistema de percepción remota, que es este satélite, en adquirir una cobertura total en el ecuador si el instrumento se usa solo en pasadas ascendentes? ¿Qué quiere decir? Que yo agarre y quiero saber cuántas veces mi satélite tiene que dar la vuelta para que yo agarre y mapee el ecuador. ¿Sí? Lo estoy dibujando así. ¿Cuántas veces tiene que ir y venir el satélite para que mapee esta línea del ecuador? Todo el ecuador de la Tierra. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros hacemos lo siguiente. Lo que nos pregunta es cuánto tiempo, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a hacer a continuación es calcular el número mínimo de pasadas ascendentes necesarias para cubrir todo el ecuador. Para ello vamos a dividir el perímetro del ecuador por el ancho de la franja. El perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio de esa circunferencia. Si nuestro radio en este caso es el ecuador, entonces tiene que ser el radio del ecuador. Por eso aquí coloco P de perímetro y acá estoy multiplicando por 2pi por el radio del ecuador. Al hacer este cálculo me sale más o menos este valor. 40.074 kilómetros. ¿Ok? Eso es lo que me sale al principio. ¿Ya? Entonces el perímetro del ecuador es eso. 40.074 kilómetros. Aproximadamente, considerando que la Tierra es obviamente esférica. Así que el número mínimo de pasadas puede encontrarse con esta relación. Perímetro sobre el ancho de la franja o el ancho de franja de detección, que es el famoso Swatch Width. Y eso nos ha dicho el problema que tiene una franja de 50 kilómetros. O sea, 50 kilómetros es lo que mapea el sensor cada que pasa. Con ese ancho va barriendo. Ahora, dividimos entonces. Si sabemos que cuando pase por acá va a pasar 50 kilómetros, después cuando vuelva otra vez va a pasar 50 kilómetros y así sucesivamente, queremos saber con cuántas pasadas de ese ancho vamos a poder, en este caso, cubrir todo el perímetro del ecuador. Entonces aquí hacemos una división, 40.074 entre 50 kilómetros, kilómetros con kilómetros se va, y nos sale 802 pasadas aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con 802 pasadas yo cubro todo el ecuador simplemente usando las pasadas ascendentes, ¿sí? Sin considerar las descendentes. Bien, ahora, aquí lo que nos pedía es el tiempo que tardaría este satélite en mapear todo el ecuador, solamente la franja del ecuador. ¿Cuánto tiempo lo hace? Entonces, dice, el tiempo necesario para adquirir la cobertura puede ser calculada por esto. El tiempo necesario va a ser nuestro periodo, el periodo total o global, ¿sí? Para poder cubrir toda esa cobertura. Y va a ser multiplicado o es igual al número de pasadas, ¿sí? Por el periodo de cada órbita, el periodo de la órbita del satélite. Entonces, acá nosotros tenemos que habíamos calculado 802 pasadas para que se cubra todo el ecuador y multiplicamos por el periodo de la órbita del satélite que se encuentra a 205 kilómetros de altitud. Al hacer eso, nosotros tenemos 5.312,5 segundos. Entonces, acá multiplicamos 802 por 5.312,5 segundos y nos da más o menos este valor que está acá, que nos dice es más o menos
4.260.625 segundos. Divido entre 3.600 para llevar a horas, ¿no? Y divido entre 24 para llevar a días. Entonces, eso más o menos me da 49,31,28 días, o lo que es aproximadamente 49,3 días. Quiere decir que este satélite que se encuentra a una distancia de 205 kilómetros va a cubrir todo el Ecuador, o sea, va a mapear el Ecuador cuando haga, en este caso, el movimiento ascendente, lo va a poder hacer completamente en 49,3 días. ¿Sí? Entonces, eso es un problema bastante interesante para que ustedes entiendan también cómo funcionan los sensores y cómo trabajan los satélites, ¿no? Entonces, a veces nos piden, digamos, y dicen, no, yo quiero una imagen cada día del mismo lugar. Pues aquí está la respuesta, el por qué no se puede, ¿sí? Depende mucho del tipo de sistema de percepción remota que tengamos. Y obviamente en el caso de los satélites, pues no es posible, al menos que haya una constelación de satélites, que ya es muy diferente. Con un solo satélite no podemos conseguir cada día una imagen del mismo lugar, ¿sí? Y eso es por causa de la mecánica orbital, ¿ok? La mecánica de la naturaleza, en este caso. ¿Ya? Así se mueve nuestro espacio, así se mueven los satélites, así se mueven los cuerpos celestes que están en el sistema solar. Muy bien. Entonces, ¿se entendió? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de este problema? Porque puede ser problema de examen, ¿eh? Acá me dibujé yo la Tierra, es el círculo rojo, ¿cierto? Y obviamente el Ecuador me lo dibujé acá, ¿no? Partiendo a la mitad. Entonces, la trayectoria, yo generé estos puntitos. Es el movimiento del satélite alrededor del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, cada de estos puntitos que pasa por acá, en este caso, fíjese, la flechita verde está hacia abajo. Quiere decir que el satélite está viniendo de aquí arriba y está bajando así. No sé si ven mi puntero láser, ven, ¿no? Entonces, él viene desde arriba y baja y otra vez se pierde, da la vuelta, digamos, hacia el lado de atrás, ¿no? Si le damos vuelta a la imagen, ¿qué va a pasar con la imagen? La imagen simplemente va a cambiar la dirección, ¿sí? Mirando del lado de atrás de este círculo, nosotros vamos a obtener lo siguiente. A ver. Voy a dibujar otra vez la flechita. Pero en este caso, mi satélite sale de aquí y está subiendo. Entonces, su dirección es en este sentido, más o menos. ¿Sí? Y eso significa ascendente. ¿Sí? Está yendo para arriba, hacia los polos. Cuando baja de los polos al ecuador, eso quiere decir, en este caso, que es en modo descendente. Cuando está yendo del ecuador a los polos, en este caso al polo norte, quiere decir que está, obviamente, en un estado de pasada ascendente. Aquí, entonces, cuando solamente toma imágenes en el modo ascendente, tenemos más o menos 49,3 días para que él me pueda mapear todo el ecuador. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Sí? Por favor, con este mismo ejemplo, podemos calcular cuántos días será solamente una órbita. ¿Cuántos días será una sola órbita? Sí, 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 sí. Se puede hacer el mismo cálculo, porque sería en realidad, en realidad una órbita sería un pase de una órbita sería el tiempo de la órbita, porque el número de pases sería 1, ¿sí? Una pasada significa 1, ¿cierto? Entonces aquí multiplico por el periodo de la órbita, y el periodo de la órbita es 5.312,5 segundos, que para nosotros, hace rato hemos visto eso, era más o menos 1,47 horas. ¿Sí? Obviamente, con este problema, ¿no? Lo hace en 1,47 horas, Fernando. Gracias. Ya. Bien, entonces es eso, ¿ok? Ahora vamos al inciso D, lo que me estaban hace rato preguntando. Ahora se los complico más, ¿sí? Ahora, hace rato era como si el satélite estuviera perpendicular al ecuador, ¿sí? Pero ahora lo inclino. Ahora voy a considerar la inclinación de la órbita, que es generalmente lo que pasa con los satélites de observación de la Tierra. Dice, ahora, suponga que el mismo satélite se lanza a una órbita de inclinación de 55 grados.
¿cuánto tiempo tomaría ahora completar la cobertura global del Ecuador operando solo en pasadas ascendentes? Y la segunda pregunta, ¿qué tal si el sistema puede operar tanto en pasadas ascendentes como descendentes? Es lo que me preguntaba hace rato uno de sus compañeros, ¿cierto? Entonces aquí vamos a responder esa pregunta. ¿Qué pasa en el caso de una pasada ascendente y una pasada descendente? Para esto, primero nosotros tenemos que definir cómo es nuestro SWAT switch, ¿sí? O nuestro ancho de franja de detección, ¿sí? Cómo está geométricamente observado. Para calcular el número mínimo de pasadas, ojo que estamos hablando del número mínimo de pasadas ascendentes necesarias para cubrir todo el ecuador, el perímetro del ecuador se tiene que dividir por el ancho de franja efectivo, ¿sí? Ahorita. El ancho de franja efectivo es la longitud a lo largo del ecuador cubierto por la franja que lo cruza en un ángulo de inclinación dado. Acá está. Este es el ancho de franja efectivo o ancho de detección efectivo. Fíjense porque en realidad es esto, ¿no ves? Esto es lo que nosotros tenemos como el ancho de franja. Este es nuestro ancho, ¿sí? Lo que barre, lo que observa el sensor y lo que está mapeando el sensor, ¿sí? Es esto. Pero nuestro sensor está inclinado. El satélite está inclinado con relación al ecuador. Por tanto, el sensor también está inclinado y está tomando, en este caso, la imagen en forma inclinada, que es lo que ocurre normalmente, ¿cierto? Entonces, este está inclinado con el ecuador 55 grados. Entonces, a mí lo que me interesa es esto, el ancho de franja efectivo, para poder mapear todo mi ecuador, ¿sí? Entonces, ahora lo que hago a continuación es simplemente aplicar trigonometría, ¿ya? Y vamos a ver cómo funciona esto. Acá yo tengo, fíjense, utilizo el seno del ángulo. El ángulo obviamente sabemos que es esos 55 grados. Si nosotros vemos ese ancho de barrido, es un triángulo. Y ese ángulo tiene que estar relacionado con el ancho verdadero, ¿sí? El ancho de detección verdadero, en este caso, sobre la altura, ¿sí? El H, que nosotros le vamos a llamar. Entonces, acá nosotros despejamos el H, y el H, obviamente, reemplazamos, en este caso, este H va acá arriba, y este seno baja acá abajo. Este es mi ancho de la franja de detección, normal, 50 kilómetros. Y acá se relaciona el ángulo de inclinación de esa franja, que es 55 grados. Al hacer esto, entonces mi altura verdadera que yo tengo es de 61 kilómetros. Esa es la altura verdadera que yo tengo de la franja, ¿sí? El H. Ahora, calculo el perímetro. Y el perímetro sabemos que tiene que ver con esta geometría que es 2pi por el radio de la Tierra. No cambia de lo que ya hemos calculado hace rato, ¿sí? Ahora, aquí tengo 40.074 kilómetros, mi perímetro. Listo, ya tengo el perímetro, tengo la altura verdadera de la franja, ¿no? El tamaño de la franja verdadero. Y ahora calculo el número de pasadas ascendentes, ¿sí? El número de pasadas ascendentes, en este caso, es igual como en el anterior problema. Dividimos el perímetro sobre, en este caso, el ancho verdadero, ¿sí? Y este ancho verdadero es 40.074 kilómetros sobre 61 kilómetros. Divido estos dos y me debe salir más o menos 657 pasadas, ¿sí? Necesito esa cantidad de pasos para poder completar toda la cobertura del ecuador. En el anterior problema, si ustedes se recuerdan, ¿cuántas eran? Ya me he olvidado. 802 pasadas, ¿sí? Ahora, cuando hay un ángulo, me da 657 pasadas, menos, ¿cierto? Porque ahora viene en ángulo. El tiempo necesario para adquirir la cobertura total puede ser calculada otra vez por esta ecuación que hace rato la hemos usado, que el tiempo total o tiempo global es igual al número de pasadas por el tiempo de la órbita. Entonces, aquí ya tenemos 657 por 5.312.5 segundos, que era el tiempo de la órbita del satélite o del sensor. Entonces, el tiempo total es de más o menos 3.490.294 segundos.
llevando a días, dividiendo entre 3600 y dividiendo entre 24, me da 40,3969 días, lo que es aproximadamente 40,5 días. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿qué pasará si fuera, por ejemplo, un satélite que tiene 90 grados de inclinación? ¿Será más o menos? Menos sería la tendencia, ¿no? A ver si lo hacen el cálculo, para que ustedes mismos se den cuenta cuánto realmente es, ¿no? En este caso, trabajen con 90 grados, ¿no? Que generalmente los satélites, muchos de ellos tienen esa inclinación. Muy bien. Ahora, esto es en el caso de que yo tengo una pasada ascendente. Ahora, como dice el problema, ¿qué tal si el sistema puede operar tanto en pasadas ascendentes como descendentes? Digamos, tomo imagen cuando estoy subiendo y tomo imagen cuando estoy bajando. Cuando vuelvo a subir, tomo imagen. Cuando vuelvo a bajar, tomo imagen, así sucesivamente. En ese caso, si ambas pasadas ascendentes y descendentes, simplemente se pueden considerar que son iguales, ¿no? O sea, hay que dividirlo entre dos, al número total, ¿sí? Entonces, en ese caso, me quedas aproximadamente 20 días, la mitad, ¿sí? Porque estoy tomando una imagen cuando sube, una imagen cuando baja. Cada que tengo una órbita, estoy dando, como dicen, dos mapeos de imagen. Entonces, lo tengo que, en este caso, dividir entre dos al tiempo total para una sola pasada, ¿sí? Y de ahí, obviamente, me da que aproximadamente si hago eso, tomo una imagen en la subida y en la bajada, entonces el tiempo reduce, ¿sí? Mi tiempo es más o menos de 20 días. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como funcionan los satélites, ¿no? Y obviamente que estamos acostumbrados bastante a trabajar con imágenes satelitales, tenemos que entender cómo trabajan estos satélites, ¿no? Y esta es la manera como trabajan, digamos. Y así de esta forma nosotros podemos proyectar nuestros proyectos, nuestros trabajos, decir, ah, bueno, si cada cierto tiempo pasa este satélite por acá, entonces en este tiempo yo voy a poder, digamos, determinar o poder hacer un mapeo de ciertos lugares o de ciertas zonas, digamos, ¿no? Imagínense que ustedes solamente quieren tener imágenes de América del Sur. Entonces ya más o menos ustedes en su proyecto ya pueden planificar en cuánto tiempo pueden tener una imagen completa, digamos, de América del Sur, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para que ustedes obviamente entiendan también que los satélites no pueden, un solo satélite no puede tomar una imagen todos los días del mismo lugar, al menos que sea geoestacionario. Pero ¿cuál es el problema del geoestacionario? Que lamentablemente su resolución espacial es pésima, ¿sí? Pero su resolución temporal es buenísima, ¿ok? Entonces, consideren eso a la hora de hacer los proyectos, ¿no? De por lo menos analizar a través de la información técnica que tienen de los satélites, poder hacer estos análisis. Y fíjense en que este es algo técnico, el famoso swatch, ¿no? O el ancho de franja de detección. Esto es algo técnico que el sensor lo tiene. Cada sensor que se lleva al espacio o cada sensor que se utiliza para detectar una imagen tiene esta característica técnica. Y está en sus datasheets o está también en sus datos técnicos del mismo satélite con relación más que todo a los sensores. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan entender y resolver. ¿Ya? Vamos a hacer obviamente más problemas así, no se preocupen, vamos a ver otros tipos de problemas de este estilo, pero creo que ya era hora de que veamos problemas, ¿no? Ya era hora de que vayamos a hacer algunos ejercicios para que obviamente puedan verlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es. Bien, entonces este era un problemita que quería mostrarles porque, como les digo, el próximo martes va a ser su examen y es muy probable que yo utilice este mismo problema. Claro, no les voy a preguntar los 4 incisos, pero por lo menos una parte, y obviamente voy a considerar un satélite con ciertas características y les voy a dar, obviamente, un problema para que me lo resuelvan. ¿Ya? Eso. Ahora, hablemos un poco de otro tipo de sensores. Ya hemos hablado de los multiespectrales, hemos hablado de los hiperespectrales, hemos hablado de algunos conceptos como el campo de visión, el FOV, ¿no? Y también del campo de visión instantáneo como es el IFOV, y también del campo de visión terrestre como es el GIFOV, ¿no?
ya hemos hablado de esos conceptos con relación a los sensores, pero también nos falta hablar de los sensores térmicos, ¿sí? Simplemente vamos a dar un bosquejo, simplemente lo que es el sensor térmico, porque la matemática la vamos a aprender después en el capítulo que está dedicado justamente a los principios físicos de la percepción remota. Pero, como es parte de, estamos hablando de sensores, pues podemos decir que los sensores térmicos poseen componentes semejantes a aquellos que operan en el visible y en el infrarrojo cercano, ¿sí? La diferencia fundamental está en que la señal a ser detectada es relativamente más débil en esa región del espectro y que los detectores de radiación térmica disponibles obviamente son menos sensibles de los detectores de radiación en el visible e infrarrojo cercano, ¿ok? Entonces, aquí les muestro unas imágenes, obviamente térmicas, ¿no? Estos son obviamente captados con sensores térmicos, como ustedes pueden ver, y justamente sirve para que obviamente nosotros podamos detectar, en este caso, cambios de temperatura, ¿no? Obviamente, la física que está por detrás de todo esto tiene que ver mucho con lo que se llama la radiación térmica. Y en esa radiación térmica vamos a hablar mucho acerca de la famosa ley de Planck, ¿no? Vamos a hablar de la ley de Beam, que ya la hemos visto hace un tiempo atrás, ¿no? Y hemos hablado un poco acerca de cuando dijimos un ejemplo de cómo detectar un incendio, digamos, ¿no? Ese era el problema. Teníamos que encontrar una relación justamente para saber qué banda íbamos a usar de qué sensor, ¿ok? En este caso, todo esto que ustedes están viendo, este mapeo de colores en el infrarrojo, pues tienen que ver con esas ecuaciones, con esas, en este caso, relaciones matemáticas que a nosotros obviamente nos interesa bastante. ¿Ya? Entonces, esa parte es lo que vamos a hacer. Sí, las presentaciones por si acaso las voy a subir, solo que me van a disculpar, me he olvidado, pero más tardecito se las subo al módulo, ¿sí? Para que las tengan también las presentaciones. Ya. En los sensores térmicos se utilizan detectores, ¿sí? Que están obviamente, son unos sensores que están hechos de material como es en este caso telureto de mercurio y cadmio, ¿sí? Es una combinación de mercurio y cadmio en sus sensores. De esa manera están fabricados para poder detectar, digamos, como si fueran unos fotoconductores, ¿no? Muy similar, digamos, a lo que son las fotoceldas, ¿ok? Y ellos, estos fotoconductores, obviamente, responden, ¿no? Son sensibles justamente a los fotones que inciden en él dentro de lo que es el intervalo de radiación térmica. Otro detector muy utilizado en la industria de la fabricación de sensores son los detectores que están compuestos de es un dopaje, si quieren llamarlo así, de germanio y mercurio, ¿sí? Entonces ellos también son sensibles a esa región, a esas longitudes de onda. Entonces por eso pueden, en este caso, generar una señal que después se transforma justamente esa señal en las imágenes que nosotros hemos visto hace rato. Aquí, más o menos una comparación. Tenemos una longitud de onda, un intervalo, una región del espectro. Generalmente está localizado en el rojo. Y fíjense para qué sirve. Las principales aplicaciones que tiene, obviamente, es para determinar, por ejemplo, en este caso, regiones de absorción de clorofila, ¿no? También es útil para, obviamente, identificar características de los cultivos, ¿no? Otra región es el infrarrojo próximo cercano, ¿no? Infrarrojo cercano, 0,76-0,90 micrómetros. Y esto es útil para determinar los tipos de vegetación, el vigor de la vegetación, contenidos de biomasa y obviamente para también trabajar con cuerpos de agua y así también como la discriminación de humedad del suelo, ¿sí? Más abajo tenemos esta otra franja, este es 1,55, mil disculpas, aquí hay un error. No es 155, es 1,55 hasta 1,75 es lo que se llama el infrarrojo medio. Y ahí obviamente es muy bueno para utilizarlo como un indicador de la humedad de la vegetación, del contenido de humedad de la vegetación, así como también para discriminar en este caso la humedad del suelo. Y bueno, también es bastante útil para aplicaciones de mapeo térmico, como lo que vimos hace rato en las imágenes anteriores, ¿sí?
Entonces, para eso sirve, ¿ok? Y también hay otra región espectral entre 2,08 y 2,35 que todavía es parte del infrarrojo medio. Esta es útil para la discriminación de tipos de rocas y minerales, ¿sí? También es bastante sensible a lo que es el contenido de humedad de la vegetación, ¿ya? Entonces, eso más o menos, esas algunas de las características que tienen estas bandas en los sensores térmicos, ¿no? Sus aplicaciones principales, obviamente tienen muchas más aplicaciones, ¿no? Todo depende, digamos, de cómo se analiza en este caso y se pueden detectar o discriminar en este caso lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, ese es más o menos en cuanto al tema de los sensores térmicos, ¿ya? Muy bien. Bueno, dentro de los sensores pasivos y también ya entrando a los sensores activos, nosotros ya entramos a lo que es la percepción remota de microondas, ¿sí? Entonces, en la percepción remota de microondas, nosotros ya vamos a ver un tema un poco bastante interesante porque no solamente, digamos, los sensores térmicos, los sensores visibles, como en el caso ya hemos visto los multiespectrales, los hiperespectrales, digamos, estos sensores ópticos que tenemos, que pertenecen obviamente a los sensores pasivos, también aparece lo que son los microondas. Y ahí está justamente tanto sensores pasivos como sensores activos dentro del trabajo de las microondas, ¿no? Entre los sensores pasivos más conocidos son los famosos radiómetros, ¿sí? Los famosos radiómetros de microondas. Entonces, ahí nosotros podemos entender y obviamente estudiar bastante a los sensores pasivos, ¿no? Todavía considerando obviamente este tipo de región espectral que son las microondas. Bien, algo para entender acerca de las microondas es que nosotros tenemos que entender primero que la superficie terrestre, la Tierra, el planeta, emite radiación en la franja o en el intervalo de las longitudes de ondas del microondas, ¿sí? La emisión de radiación en la franja térmica, como ya lo sabemos, es modelada principalmente por la ley de Planck para los cuerpos negros, ¿sí? Es una teoría justamente en física que se utiliza en radiación. En el caso de la radiación de microondas, la emisión que emite, digamos, la Tierra de esas longitudes de microondas es modelada por la famosa ley de Rayleigh-Jeans, ¿sí? Para también aplicado hacia los cuerpos negros. Estas son dos ecuaciones que se utilizan, uno para lo térmico y el otro para las microondas, ¿ya? Ahora, ustedes saben que hay cuerpos negros, también hay cuerpos blancos, pero también hay cuerpos grises, ¿sí? Dentro de la teoría de radiación existen los famosos cuerpos grises, ¿no? Y se caracterizan generalmente por el concepto de emisividad, la emisión que generan de radiación, ¿sí? Y obviamente los cuerpos grises emiten menos radiación, siempre su emisividad en este caso es menor que del cuerpo negro, ¿sí? Así, de esa forma, se convierte como el parámetro radiométrico detectado por el mapeador en la franja de microondas. Es un parámetro denominado temperatura de brillo, ¿sí? Que más adelante, un poco más adelante, vamos a ver a qué se refiere la temperatura de brillo y cómo se relaciona con la emisividad. Muy bien, y es así como trabajan estos sensores. Pero lo más importante para los microondas es esta parte, ese parámetro llamado temperatura de brillo. ¿Ok? Bien. Acá, un poco antes de entrar al tema de las microondas, voy a hablar un poco acerca de lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Y dónde están obviamente las microondas, en este caso, dónde se encuentran ubicadas. Entonces, para trabajar con microondas, tenemos que entender lo que es una onda electromagnética, primeramente, ¿sí? Y para eso, obviamente, tenemos que entender cómo está relacionado la longitud de onda con la frecuencia de la onda electromagnética. Acá son las relaciones principales. Frecuencia, está F, no confundan con distancia focal, esta es la frecuencia, esta es la longitud de onda, y esto es igual a C. ¿Qué será C? La velocidad de la luz, ¿sí? Para una onda electromagnética, ¿ok?
Entonces, esta es la principal, una de las primeras relaciones básicas de lo que son las ondas electromagnéticas. Y acá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es este W? La velocidad angular o la frecuencia angular, a veces se la llama, ¿sí? Y esto es igual a 2pi por la frecuencia de la onda electromagnética, ¿ok? ¿Y qué será este K? ¿Qué será este K? ¿Alguien que se acuerde? En teoría electromagnética, ¿a qué se denomina el K? ¿Nadie? El K es lo que se conoce como el número de onda, ¿sí? El número de onda está representado como 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, estas son las ecuaciones fundamentales de una onda electromagnética, ¿sí? Con ellas podemos relacionar tanto la longitud de onda como la frecuencia y otros parámetros que tiene la onda electromagnética, ¿sí? Cuando hablamos de microondas, pues estamos hablando de este tema, ¿no? De lo que son las ondas electromagnéticas. Bien, acá una comparación más o menos de todo lo que es obviamente el espectro electromagnético, ¿no? Primero están las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio, obviamente, tienen longitudes de ondas más o menos de cientos de kilómetros, ¿sí? Aproximadamente. De varios kilómetros hasta 1 metro, digamos, aproximadamente, ¿no? Varía. Tienen baja frecuencia, ¿sí? Longitudes de ondas grandes. Y obviamente sirven generalmente para las comunicaciones por wireless, ¿sí? O sea, sin cables, ¿no? El famoso Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi. Entonces sirven para eso generalmente las ondas de radio, donde no hayan cables. O por ejemplo, cuando yo tengo que comunicar una estación con otra estación, quiero mandar, digamos, una comunicación, quiero hacer una llamada telefónica, entonces no hay cables entre los dos, pero sí hay unas antenas. Y estas antenas obviamente se comunican sin cables, sin hilos, ¿no? Entonces también su aplicación está ahí, ¿no? Las ondas de radio. Después de esas vienen las famosas microondas, ¿sí? Que es lo que estamos estudiando ahorita. Las microondas varían, obviamente, su longitud de onda desde el 1 metro hasta más o menos 1 milímetro, ¿sí? Tienen una penetración bastante fuerte, ¿ya? Son utilizadas bastante en aplicaciones de percepción remota, como aquí dice Remote Sensing, radar y otro tipo de comunicaciones, ¿sí? Esa es su aplicación de las microondas. El infrarrojo varía entre 0,76 micrómetros hasta 1 milímetro. Tienen un ancho de banda y también pueden ser usados para lo que es aplicaciones en percepción remota. Muy bien. El visible, la franja visible va desde 0,38 hasta 0,76 micrómetros. Y obviamente esto pueden usar ustedes el detector más famoso que tienen, que es el ojo. Entonces el ojo puede ver toda esa franja. Ultravioleta. El ultravioleta va de 0,3 nanómetros hasta 0,38 micrómetros. Este tiene obviamente bastante significado con los famosos efectos fluorescentes y químicos, ¿sí? Últimamente, por ejemplo, se ha estado usando bastante radiación ultravioleta, ¿cierto? Para la desinfección de virus. Entonces, esa radiación de bacterias y virus, ¿no? Entonces, esa radiación obviamente trabaja más o menos en esas longitudes de onda. Después tenemos los rayos X, que van desde 0,03 nanómetros hasta 0,3 nanómetros aproximadamente. Y finalmente los rayos gamma, ¿no? Que son menos de 0,03 nanómetros y obviamente estos tienen una potencia de penetración bastante elevada, ¿ya? Y tienen un efecto destructivo muy, muy fuerte, incluso con los organismos, ¿ya? Como organismos multicelulares. Incluso diría que hasta incluso puede llegar a deteriorar células y después provocar cáncer, ¿no? Así también como los rayos X y la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, ellos pueden llegar a lastimar las células o del tejido humano
y obviamente después generar, en este caso, cáncer, ¿no? Acá ustedes lo pueden ver más a detalle, acá no está muy clarito, pero acá están las microondas, más o menos. Después de las señales de radio y televisión, aquí están abajo, y las ondas, digamos, de longitud larga. Y acá está, ¿no? El infrarrojo, que es obviamente la parte térmica que está por acá. Visible es esta franja simplemente que tenemos acá. El ultravioleta y los rayos X, ¿no? Los microondas están por acá. Ok, toda esta franja desde aquí hasta aquí, de 1 milímetro hasta 1 metro, es lo que nosotros conocemos como microondas y donde también están las aplicaciones de radar, ¿ya? Entonces, eso es lo importante que tenemos que entender, primeramente, antes de entrar a hablar del tema de las microondas para percepción remota. Bien, estas son las bandas de frecuencias de microondas, así se las conoce generalmente con este nombre, ¿no? Le han puesto nombres de P, L, S, C, X, K, U, K, K, A, U, B, W, ¿no? Y estas son los intervalos de frecuencia en las cuales trabaja. Fíjense que son del orden de los gigahertz, ¿no? Sus frecuencias. 0.3 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, ¿no? Y así sucesivamente. Y más o menos el rango, por ejemplo, el intervalo de la longitud de onda es de 100 a menos 30 centímetros, 30, 15 y así sucesivamente hasta llegar a 0.3 centímetros, ¿no? Ahora, acá, si nosotros comparamos esto, las microondas, con las ondas de radiofrecuencia baja, ellas pues pueden tener ciertas características o ciertas diferencias. Y una de sus diferencias está obviamente en el intervalo del ancho del espectro, ¿sí? Tienen un ancho mucho más grande, ¿no? Y bueno, tienen una capacidad, por ejemplo, de generar, en este caso, bastante información, ¿sí? Otra cosa interesante es que es fácil justamente para implementar en haces angostos, ¿no? Y obviamente en antenas y proporcionar gracias a eso, obviamente, antenas con alta ganancia, ¿no? Esto para la parte de comunicaciones. Pero también tiene una alta resolución y una buena anti-interferencia, ¿sí? No es fácil interferir una señal de microondas. No es como la UHF o la VHF. Uno puede agarrar y hacer lo que, bueno, no sé si alguna vez han escuchado de cuando uno está en una llamada telefónica y, bueno, alguien pincha tu llamada y empieza a escuchar lo que tú estás hablando, ¿sí? En este caso no es tan sencillo con las microondas hacer eso. Por eso tienen menos probabilidad de generarse interferencias, ¿ok? Luego, el punto 3, podemos decir que tienen la capacidad justamente para penetrar el plasma. Ustedes saben que alrededor del planeta Tierra hay plasma, ¿sí? Plasma atmosférico. Y obviamente un satélite que se encuentre lejos y que sea justamente un satélite con sensores de microondas, pues tranquilamente puede penetrar el plasma, ¿sí? Otra cosa muy importante es obviamente lo que nosotros llamamos el cambio de frecuencia Doppler. Aquí entra en juego este concepto de la frecuencia Doppler, ¿sí? Obviamente en este caso ese cambio de frecuencia Doppler es bastante grande y la sensibilidad de la medición de velocidad, en este caso del sensor, también es alta, ¿no? Entonces hay que considerar esos parámetros para que nosotros podamos entender claramente cómo funciona en este caso un sensor de microondas. Y lo vamos a mostrar justamente el sábado cuando hagamos la parte teórica de radar. Les voy a mostrar claramente cómo funciona esto y posterior a eso también les voy a mostrar en MATLAB vamos a hacer algunas simulaciones muy pequeñitas para que obviamente ustedes vean cómo funcionan en este caso este tipo de sensores de microondas y de radar, ¿ok? Bien, bien, esto continúa. Podemos decir que en el caso de las microondas, ¿ya? El término de resolución de espectro muy raramente se menciona, ¿sí? Generalmente se habla mucho de ancho de banda, ¿ya? Y recientemente, por ejemplo, el desarrollo, digamos, en este caso, digamos, de dispositivos útiles para la percepción remota hiperespectral de microondas, ¿no? Está siendo desarrollada bastante por lo que es, obviamente, sensores pasivos, ¿no?
para observación de la Tierra. Y ellos, obviamente, cuando hablamos de hiperespectral, nos estamos refiriendo a muchas bandas, ¿cierto? Pero en este caso se habla de canales, ¿ya? Y se refiere, obviamente, a un gran número de canales detectados por los sensores de percepción remota, en este caso de microondas, los cuales, así también como en el caso de los ópticos, pueden tener más de 100 canales, ¿sí? En el caso de los ópticos hablábamos de bandas, ¿cierto? Ahora hablamos de canales aquí. Esta clase, obviamente, de sensores remotos de microondas es denominado como, se puede decir, el desarrollo de lo que sería más adelante la percepción remota hiperespectral de microondas. Y eso está escrito, obviamente, en ese artículo de Blackwell del año 2011, ¿no? Es un artículo donde habla sobre esta nueva técnica de percepción remota hiperespectral con microondas, ¿sí? Sin embargo, la percepción remota con microondas, o sea, eh, con un número de canales de detección entre 2 y algunas decenas, digamos, o docenas, digamos, de canales, generalmente son llamados de percepción remota de multibandas para microondas, ¿sí? Así es como se los conoce. Lo cual es raramente utilizado, por si acaso, ¿no? Pero hay este término también dentro de las microondas, ¿ya? Ahí, como ya hace rato lo hemos visto, estas son obviamente la misma gráfica, ¿no? Que hace, bueno, la misma tabla que hemos visto hace unos minutos atrás, donde les he explicado obviamente los nombres de las diferentes longitudes de microondas y los rangos de frecuencia en las cuales trabaja, que son del gigahertz, y también así como las longitudes de onda, ¿no? Entonces, esta es más o menos una división común que se hace justamente para entender lo que es las microondas, ¿no? Ok. Acá pueden ver un equipo de microondas, ¿sí? Terrestre. Aquí este está trabajando, por ejemplo, en la banda K, disculpe, ¿sí? Este es un radiómetro hiperespectral, ¿sí? Obviamente que es para uso terrestre, pero trabaja como un radiómetro hiperespectral de microondas, ¿sí? Esto fue desarrollado, obviamente, por la Universidad de Beijing en China, ¿no? Y obviamente se puede decir que es un radiómetro terrestre de microondas. Y lo que hace es analizar la potencia del espectro de la radiación atmosférica en un intervalo de 18 a 26 gigahertz aproximadamente. Esto obviamente proporciona una resolución espectral bastante alta en este caso de la distribución de la temperatura de brillo de la banda K de manera automática y durante todo el día, ¿sí? Esto funciona solito, es autónomo, ¿ok? Y lo que nos hace, ¿qué es lo que nos produce? Nos genera una mejor observación de los perfiles, en este caso, de vapores de agua. ¿Sí? Mejora esos perfiles, la observación de los perfiles del vapor de agua. Entonces aquí ustedes están viendo más o menos lo que genera. Esta es la frecuencia de trabajo en la que tiene, y aquí se está estudiando un parámetro radiométrico llamado absorbitividad. ¿Sí? Y acá obviamente tenemos una gráfica de la temperatura de brillo de la atmósfera, obviamente basado en el modelo de Rayleigh-Jeans. Y acá podemos ver la frecuencia en la cual está mapeándose este gráfico y el ángulo de elevación, ¿no? Con relación a la atmósfera del instrumento. Entonces, de esta manera es como va mapeando, en este caso, la temperatura de brillo, ¿sí? Esto obviamente tiene un concepto físico por detrás, que más adelante, cuando lleguemos a la parte física, lo vamos a explicar un poco, ¿sí? No mucho, pero por lo menos algo vamos a explicar, porque es bastante, digamos, interesante este tipo de gráficos. Entonces, este aparato que han desarrollado en esa universidad trabaja en una frecuencia de 18 a 26 GHz, tiene 80 canales de espectro. Cada canal de observación tiene un ancho de banda de 100 MHz. Su sensibilidad está entre 0.1 a 0.2 Kelvin. Y la resolución espacial es de 10 grados. Y obviamente tiene el tiempo, digamos, de observación es de más o menos 5 segundos, ¿no? Entonces, más o menos eso. ¿Ok? La anterior clase alguien me preguntó de resolución angular. Y bueno, aquí está la famosa resolución angular. ¿Sí? Para, obviamente, sistemas de observación de percepción remota con microondas activos,
aparece dos resoluciones muy importantes. Uno se llama la resolución angular, ¿sí? Y el otro es la resolución distancial, si queremos llamarle así, o de distancia. Son muy importantes, ¿sí? Este es, obviamente, el concepto de lo que es la resolución angular. ¿Sí? Aquí tenemos una aeronave que está pasando, aquí está el lóbulo, este lóbulo que viene justamente generado por la antena de microondas, y obviamente este es más o menos el ángulo en el cual obviamente está haciendo la observación, ¿sí? La distancia de resolución ya tiene que ver justamente con este gráfico de acá. Entonces, otra cosa muy importante es que para los sistemas de observación de percepción remota de microondas pasivos, no hay, se puede decir de forma general, un concepto con relación a lo que se llama la resolución de distancia. Esto para los pasivos, no hay este concepto. Pero para los activos, que ya vienen a ser los radares y cosas así, se consideran estos dos, la de resolución angular y la distancia y la resolución de distancia. ¿Ok? En cambio, para los pasivos no se considera esta parte, solamente se considera esta parte. ¿Ok? Bien. Ahí ustedes pueden ver justamente también cómo es la resolución espacial de la luz visible, ¿no? En este caso. Bueno, generalmente en los microondas se utilizan unas unidades que se llaman fotosensitivos, si no me equivoco, ¿ya? Que obviamente tienen una resolución espacial que se refiere al número de pares de líneas por milímetro. Ese es el concepto para determinar la resolución espacial de un dispositivo o de un sensor de microondas. Se refiere al número de pares de líneas por milímetro, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se encuentra, obviamente, la resolución. Y eso está acá más o menos en la ecuación, LP sobre MM. Entonces, con eso nosotros podemos saber cómo es la resolución espacial para el caso de microondas. Ahora también existe otro concepto que es utilizado en las cámaras digitales, que es este concepto, LW sobre pH. ¿Qué es LW? Es el ancho de las líneas por la altura de la imagen, ¿sí? Esa es también una resolución que se utiliza en las cámaras digitales. Luego, si nosotros multiplicamos la resolución, para encontrar la resolución de la cámara digital, tenemos que multiplicar obviamente por estos parámetros, ¿sí? Donde obviamente dos veces, en este caso, un parámetro conocido como MTF, ¿sí? Y se multiplica la altura de la imagen, ¿ok? Entonces, ahí obviamente nos va a salir en milímetros lo que es la resolución de la cámara digital, ¿ya? Aquí, por ejemplo, más o menos, estos serían como las líneas, los pares de líneas que nosotros tenemos, ¿sí? Como se ve desde un punto de vista del lado de las microondas, ¿ok? Bien, en el espectro electromagnético, entonces finalmente nosotros podemos definir que las microondas, su característica principal dentro de lo que es, digamos, observación, es que ellos pueden penetrar las nubes y la lluvia, ¿sí? Pueden penetrar nubes y lluvias y pues son menos afectadas por cualquier factor ambiental que ocurra, ¿no? Y su principal uso obviamente está en radar u otros sistemas de comunicación. Entonces, y obviamente el tema del radar y otros sistemas de comunicación con microondas es pues una parte de investigación, ¿no? Con relación a la percepción remota de microondas. En el caso del infrarrojo, como ya habíamos visto hace rato, entonces la banda del infrarrojo es bastante ancha, como lo hemos visto hace rato en la imagen del espectro electromagnético. Y las características de radiación de los objetos en esa banda infrarroja pueden ser obviamente bastante digamos, aplicadas, ¿no? Tienen mucha aplicación, ¿ok? Así como, por ejemplo, la parte del infrarrojo tiene mucha aplicación para lo que es, obviamente, la percepción remota. La luz del visible tiene que ver, obviamente, con las ondas electromagnéticas, ¿no? Es una parte de las ondas electromagnéticas, el cual puede ser directamente reconocido por nuestro detector natural, que es el ojo humano, y obviamente es muy utilizado en aplicaciones de remote sensing, ¿sí? O percepción remota, ¿ok?
Entonces, más o menos es eso lo que tenemos, digamos, con relación al tema de microondas, ¿ya? Y bueno, hay obviamente diferentes tipos de sistemas en los cuales nosotros podemos, digamos, trabajar tanto con pasivos como también con radares, ¿no? En el caso de pasivos, pues como ya les dije, generalmente son radiómetros, como el que vimos acá en la imagen de la Universidad de Brigham, ¿sí? Ellos lo construyeron, este radiómetro, ¿no? Y su finalidad, obviamente, era estudiar los perfiles de vapor de agua. Entonces, tiene mucha aplicación las microondas, no solamente en la percepción remota, como les estaba diciendo, sino también en las aplicaciones como las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido es como va el tema justamente de la percepción de microondas. Bueno, de aquí en adelante pues viene un montón de ecuaciones, bastantes ecuaciones con relación al tema electromagnético, ¿no? Porque para entender a las microondas tenemos que entender esa parte de las leyes de Maxwell, ¿no? Y obviamente tenemos que empezar a entender también cómo es que ellos se aplican, digamos, dentro de la percepción remota, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día sábado vamos a ver nosotros este tema con más detenimiento. Vamos a entrar, digamos, ya a las ecuaciones que son un poco más rigurosas, entonces, y de ahí ya vamos a entrar, en este caso, a la parte matemática, ¿no? Del problema de esta parte, y un poco hablar también de las aplicaciones que tiene, ¿no? Este tipo de esta región del espectro electromagnético que puede ser usado en percepción remota, ¿no? Y ya vamos a entrar después a ver los sensores de radar, como son los INSAR, ¿no? Y vamos a hablar también un poquito acerca también de algunos conceptos de radar, ¿no? Y ahí es donde vamos a explicar algunos conceptos bastante interesantes con relación a los radares, para que ustedes obviamente lo entiendan de una manera clara, ¿no? Lamentablemente, ahora sí se viene la física pesada, ¿no? Viene el tema del efecto Doppler, viene el tema de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Pero todos con una finalidad, que es justamente entender claramente cómo funcionan nuestros dispositivos de percepción remota en estas regiones del espectro electromagnético, ¿no? Y eso sería que lo vamos a ver el día sábado, y de paso vamos a, como les digo, vamos a resolver algunos problemas, ¿no? Con el MATLAB, ustedes justamente conmigo van a ir programando, entonces yo ya les voy diciendo que si pueden tener la computadora y obviamente tal vez ver la transmisión por un celular o por otra computadora, fantástico, para que obviamente vayan programando junto conmigo, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes hagan las cosas junto conmigo, no pasarles el archivo y simplemente se lo hacen funcionar, dicen, ay, qué bonito, y ya, se acabó, ¿no? No. Yo quiero que aprendan exactamente todas esas ecuaciones que vamos a ver el sábado, que vean ustedes su aplicación, su aplicabilidad dentro de lo que es obviamente este tema de las microondas y de los radares, ¿no? Entonces, quedamos hasta aquí por hoy con este tema y obviamente nos estaríamos viendo el día sábado. ¿Alguna consulta, pregunta adicional que tengan? Fíjense acá. Esta es la parte térmica, ¿sí? Aquí está toda la región del infrarrojo. Y fíjese la parte del visible donde está el RGB, el rojo, verde y azul, es acá. Es otra franja. No están dentro de lo que es el infrarrojo. En el infrarrojo tenemos el cercano, el térmico y el lejano, ¿sí? No tiene nada que ver con el RGB. El RGB está más arribita. Cuando yo hago un análisis de imagen satelital, yo hago combinaciones, ¿sí? Esas combinaciones depende de lo que yo quiero buscar, depende de qué aplicación es lo que yo estoy queriendo detectar o qué es lo que quiero detectar de la imagen. Entonces ahí yo combino, por ejemplo, una banda con otra banda y con otra banda, ¿sí? Creo que a eso se está refiriendo, a las combinaciones. No puedo, digamos, combinar el infrarrojo cercano tal vez con una banda roja, con una banda verde, y obviamente depende de lo que yo estoy queriendo obtener, depende qué es lo que estoy queriendo conseguir de esa imagen, qué información, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con este tema. Eso significa combinaciones, fusiones de imágenes, o sea, de bandas en este caso, solapamientos de bandas con otras bandas.